¿Te has preguntado alguna vez si todo lo que te han enseñado sobre una de las historias más famosas de la Biblia podría ser una mentira cuidadosamente construida? Durante siglos, la Iglesia nos ha contado la historia de Sodoma y Gomorra como un ejemplo divino de castigo por la perversión y el pecado. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que uno de los filósofos más brillantes y controversiales de la historia ya había expuesto esta manipulación hace más de 300 años? Baruch Spinoza, el pensador que se atrevió a desafiar no solo a la Iglesia, sino a toda la estructura religiosa de su época, nos dejó un legado devastador para quienes han usado la religión como herramienta de control. Su análisis de las Escrituras no solo revolucionó la filosofía, sino que destrozó los cimientos sobre los cuales se construyeron siglos de opresión mental y social. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio peligroso, donde la verdad choca violentamente contra dogmas establecidos. Vamos a descubrir cómo la historia de Sodoma y Gomorra fue transformada de un evento natural y histórico en una herramienta de terror psicológico. ¿Estás preparado para que todo lo que creías se tambalee bajo el peso de la evidencia? El filósofo que se atrevió a desafiar lo incuestionable Ámsterdam, 1656. Un joven de apenas 23 años se convierte en el primer judío en la historia en ser excomulgado con la maldición más severa que conocía la comunidad sefardí, el herem. Su crimen no fue robo, asesinato o adulterio. Su pecado imperdonable fue pensar. Baruch Spinoza había comenzado a hacer preguntas que nadie se atrevía a formular. Pero ¿qué tipo de preguntas pueden ser tan peligrosas que una comunidad entera decida borrar de la existencia a uno de sus miembros más prometedores? Spinoza cuestionó la autoría divina de la Biblia. Sugirió que Moisés no había escrito el Pentateuco. Propuso que los milagros eran simplemente fenómenos naturales mal interpretados. Y lo más blasfemo de todo, argumentó que Dios y la naturaleza eran la misma cosa. La maldición lanzada contra él fue tan severa que incluía estas palabras: maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea al acostarse y maldito sea al levantarse, maldito sea al entrar y maldito sea al salir. ¿Te imaginas el terror que debe haber generado un joven filósofo para merecer tal condena? Pero Spinoza no se detuvo. Al contrario, esta excomunión lo liberó de cualquier atadura social o religiosa. Cambió su nombre hebreo Baruch por el latino Benedictus y se dedicó a pulir lentes para telescopios, una actividad que le permitía mantener su independencia económica mientras desarrollaba sus ideas más revolucionarias. En la soledad de su taller, rodeado del polvo de cristal que eventualmente acabaría con sus pulmones, Spinoza construía algo mucho más peligroso que cualquier arma, un método para desenmascarar la manipulación religiosa que había controlado a la humanidad durante milenios. Su obra magna, el Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, fue inmediatamente prohibido por la Iglesia y quemado públicamente. ¿Por qué tanto miedo a un libro? Porque Spinoza había hecho algo impensable. Había aplicado la razón pura al análisis de los textos sagrados, tratándolos no como revelaciones divinas, sino como documentos históricos escritos por seres humanos con agendas políticas específicas. Desmontando la maquinaria del engaño. Cuando Spinoza se enfrentó al relato de Sodoma y Gomorra, no lo hizo como un creyente buscando interpretaciones edificantes, sino como un detective investigando un crimen intelectual que había durado siglos. Su aproximación fue tan metódica como despiadada. Primero, examinó las inconsistencias narrativas del texto bíblico. ¿Cómo era posible que Lot ofreciera a sus hijas vírgenes a una multitud enfurecida? ¿Qué tipo de moral era esa que prefería sacrificar la inocencia femenina antes que entregar a unos huéspedes varones? Y más importante aún,
¿Por qué este acto era presentado como virtuoso en lugar de abominable? ¿No te resulta extraño que en una historia supuestamente sobre la justicia divina, el héroe cometa actos que cualquier sociedad civilizada consideraría monstruosos? Spinoza identificó aquí la primera gran manipulación. La historia no trataba realmente sobre moralidad, sino sobre establecer jerarquías de poder específicas donde ciertos grupos tenían valor y otros eran completamente desechables. Segundo, Spinoza analizó la geografía y la geología del relato. Las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban ubicadas, según el texto bíblico, en el Valle del Jordán, cerca del Mar Muerto. Esta región era conocida desde la antigüedad por su intensa actividad sísmica y volcánica. Era realmente necesario invocar la intervención divina para explicar la destrucción de ciudades construidas literalmente sobre una bomba de tiempo geológica. Los escritores antiguos ya habían documentado erupciones de gases inflamables en la región, lluvia de azufre, producto de la actividad volcánica, y terremotos devastadores. Estrabón, el geógrafo griego, describió con precisión científica estos fenómenos naturales siglos antes de que se escribieran los textos bíblicos finales. Entonces, ¿por qué transformar un desastre natural perfectamente explicable en una intervención sobrenatural? Spinoza encontró la respuesta en la función política de la narrativa. Una catástrofe natural no enseña lecciones morales, pero un castigo divino sí puede ser usado para controlar comportamientos específicos. Tercero, el filósofo holandés diseccionó la cronología de los textos. Los relatos de Sodoma y Gomorra no fueron escritos por testigos presenciales, sino compilados siglos después por escribas con objetivos claros. Crear una mitología fundacional que justificara la superioridad moral de ciertos grupos sobre otros. ¿Te has preguntado por qué ninguna civilización contemporánea a los supuestos eventos registró la destrucción de ciudades tan importantes? Los egipcios, maestros de la documentación histórica, no mencionan nada. Los asirios, obsesivos chroniclers de eventos militares y naturales, guardan silencio. Los babilonios, que controlaban rutas comerciales vitales en la región, no registran la pérdida de centros urbanos significativos. Esta ausencia de evidencia externa no es accidental. Spinoza concluyó que los eventos, si ocurrieron, fueron locales, naturales y posteriormente magnificados hasta convertirse en parábolas morales con propósitos específicos de control social. La verdad sepultada en el tiempo. Mientras Spinoza desarrollaba su crítica textual en el siglo XVII, la evidencia que confirmaría sus sospechas permanecía enterrada bajo las arenas del tiempo. Siglos después, los arqueólogos comenzaron a desenterrar una realidad que hacía pedazos la narrativa tradicional. Las excavaciones en Bab Edra y Numeira, identificadas por muchos estudiosos como las posibles ubicaciones de Sodoma y Gomorra, revelan una imagen completamente diferente a la del relato bíblico. Estas ciudades no fueron destruidas simultáneamente por fuego celestial, sino que muestran evidencia de destrucción gradual a lo largo de varios siglos, consistente con abandono, invasiones y fenómenos naturales recurrentes. ¿Pero acaso importa la verdad arqueológica cuando ya se ha construido todo un aparato de control social sobre la mentira? Spinoza entendía que la función de estas historias no era preservar la historia, sino moldear el presente. La narrativa de Sodoma y Gomorra no se mantenía viva por su precisión histórica, sino por su efectividad como herramienta de intimidación. Los análisis geológicos modernos confirman lo que Spinoza ya había intuido. La región del Mar Muerto es una zona de fractura tectónica extremadamente activa. Los depósitos de azufre, sal y betún crean condiciones perfectas para incendios naturales devastadores. Los terremotos regulares pueden hacer que ciudades enteras colapsen en cuestión de minutos.
Cuando los antiguos pobladores de la región experimentaban estos eventos naturales terroríficos, ¿cómo los interpretaban? Sin conocimiento científico sobre placas tectónicas o química, la única explicación disponible era la sobrenatural. Pero aquí es donde Spinoza identificó el salto intelectual fatal, de la interpretación sobrenatural individual a la codificación dogmática colectiva. ¿Quién se beneficiaba de mantener a las poblaciones aterrorizadas con historias de castigo divino instantáneo? ¿Quién tenía el poder de determinar qué comportamientos merecían la aniquilación celestial? Spinoza descubrió que detrás de cada narrativa de terror divino se escondía una estructura de poder muy humana, muy terrenal y muy interesada en mantener su dominio. Las ciudades canaanitas eran centros de comercio próspero, con sistemas religiosos y sociales que competían directamente con las estructuras tribales hebreas emergentes. Su destrucción no fue lamentada, sino celebrada, porque representaba la eliminación de competidores económicos y culturales. La narrativa divina simplemente proporcionaba justificación moral para lo que era esencialmente limpieza étnica y apropiación de recursos. La maquinaria psicológica del terror religioso. ¿Cómo funciona exactamente una historia como la de Sodoma y Gomorra en la psique humana? Spinoza no se limitó a deconstruir el texto. Analizó la mecánica psicológica que hacía estas narrativas tan efectivas para el control social. El terror religioso opera en varios niveles simultáneamente. Primero, establece que existe una autoridad suprema e invisible que vigila constantemente todos los comportamientos humanos. Esta autoridad no puede ser cuestionada, negociada o apaciguada mediante métodos racionales. Su ira es impredecible y su castigo devastadoramente desproporcionado. ¿Te imaginas vivir bajo la constante ansiedad de que cualquier acto, pensamiento o incluso omisión podría desencadenar aniquilación instantánea no solo para ti, sino para toda tu comunidad? Esta es la primera función del relato: crear un estado permanente de hipervigilancia moral que hace a las personas extremadamente susceptibles al control externo. Segundo, la historia establece que el castigo divino es colectivo e indiscriminado. En Sodoma y Gomorra no había juicio individual. La corrupción de algunos contamina a todos. Esto crea una dinámica social donde cada miembro de la comunidad se convierte en vigilante de todos los demás. ¿Quién se atreve a comportarse de manera no convencional cuando sabe que su pecado podría acarrear la destrucción de todos sus seres queridos? Spinoza identificó aquí una de las técnicas de control más sofisticadas jamás desarrolladas: la responsabilidad colectiva por la conformidad individual. No necesitas policías secretos cuando cada miembro de la sociedad está aterrorizado de que las transgresiones de sus vecinos puedan destruir su propia familia. Tercero, la narrativa establece que solo hay una forma de escapar del castigo: la obediencia absoluta a quienes interpretan la voluntad divina. Lot fue salvado no por sus propios méritos morales. Recordemos que ofreció a sus hijas a una multitud violenta, sino por su relación con Abraham, quien tenía favor divino. ¿Qué mensaje subliminal transmite esto? Que la supervivencia no depende de la ética personal, sino de la proximidad a las estructuras de poder religioso. Tu salvación está en manos de intermediarios humanos que declaran tener acceso especial a la voluntad divina. No es conveniente que estos intermediarios siempre terminen siendo los mismos que se benefician económica y políticamente del sistema que promueven. Simbolismo oculto y mensajes subliminales. Cuando Spinoza profundizó en el análisis simbólico del relato, descubrió capas de significado que habían permanecido ocultas durante siglos. El nombre Sodoma deriva probablemente de una raíz semítica que significa quemado o campo quemado.
¿Era este realmente el nombre histórico de una ciudad o una denominación posterior creada específicamente para la narrativa moralizante? La geografía simbólica del relato es igualmente reveladora. Las ciudades condenadas están ubicadas en el punto más bajo de la tierra habitable, en el Valle del Mar Muerto, que se encuentra a más de 400 metros bajo el nivel del mar. ¿Casualidad o metáfora deliberada? En la cosmología antigua, la altura se asociaba con lo divino y la profundidad con lo demoníaco. Ubicar las ciudades pecaminosas en el punto geográfico más bajo refuerza subliminalmente la idea de degradación moral. Pero ¿quién tenía el conocimiento geográfico y la sofisticación literaria para construir simbolismos tan elaborados? Spinoza concluyó que estos textos no eran productos de inspiración divina espontánea, sino construcciones cuidadosamente elaboradas por escribas educados con objetivos políticos específicos. El simbolismo del fuego y azufre también requiere análisis detallado. En las mitologías mediterráneas, el fuego celestial era el arma de dioses guerreros que defendían el orden establecido contra fuerzas caóticas. Era coincidencia que el mismo simbolismo apareciera en una narrativa diseñada para defender un orden social específico contra alternativas caóticas. La transformación de la esposa de Lot en estatua de sal contiene múltiples capas simbólicas. La sal era un conservante fundamental en el mundo antiguo, esencial para preservar alimentos y sellar acuerdos. Una persona convertida en sal se vuelve literalmente un monumento de conservación. ¿Qué se conserva en esta estatua? La memoria del castigo por desobediencia y nostalgia por lo prohibido. ¿Te has preguntado por qué específicamente la esposa de Lot fue castigada por mirar hacia atrás? En términos narrativos, representa el castigo por el apego emocional a lo que la autoridad divina ha declarado corrupto y merecedor de destrucción. El mensaje subliminal es claro. Incluso la nostalgia por sistemas sociales alternativos merece castigo permanente. La revolución ética de Spinoza, frente a siglos de moral basada en el terror divino, Spinoza propuso algo radicalmente diferente. Una ética basada en la comprensión racional de la naturaleza humana y las consecuencias naturales de nuestras acciones. Pero ¿cómo se construye un sistema moral sin amenazas sobrenaturales? Para Spinoza, el bien y el mal no eran verdades absolutas dictadas por una autoridad externa, sino conceptos relativos determinados por las consecuencias que nuestras acciones tienen en nuestro bienestar y el de otros. Una acción es buena si aumenta nuestra capacidad de actuar, pensar y relacionarnos constructivamente. Es mala si la disminuye. ¿No es esta una base mucho más sólida para la moralidad que el terror a un castigo impredecible de una autoridad invisible? Bajo el sistema spinoziano, tú eres responsable de evaluar las consecuencias de tus acciones mediante el uso de la razón, no de obedecer ciegamente reglas establecidas por otros que declaran tener acceso especial a verdades divinas. La diferencia es fundamental. En el sistema tradicional, eres moral cuando obedeces, independientemente de las consecuencias de tu obediencia. En el sistema spinoziano, eres moral cuando actúas de manera que aumenta el florecimiento humano, incluso si esto requiere desobedecer autoridades establecidas. ¿Qué habría pasado si Lot hubiera aplicado ética spinoziana en lugar de moral tradicional? En lugar de ofrecer a sus hijas a una multitud violenta para proteger a huéspedes masculinos, acto que es presentado como virtuoso en el relato tradicional, habría evaluado racionalmente qué curso de acción mejor protegía la dignidad y bienestar de todos los involucrados. Spinoza identificó que la moralidad basada en autoridad externa produce sistemáticamente comportamientos que una ética racional consideraría abominables. ¿Cuántas atrocidades se han cometido a lo largo de la historia por personas que creían estar obedeciendo mandatos divinos?
¿Cuántas injusticias se han perpetuado porque la autoridad religiosa las declaró moralmente correctas? El legado tóxico de la narrativa. ¿Cómo ha influido la historia de Sodoma y Gomorra en el desarrollo de la civilización occidental? Spinoza trazó una línea directa entre esta narrativa y siglos de persecución, intolerancia y justificación de violencia contra grupos considerados desviados por las autoridades religiosas. La historia estableció un precedente peligroso, que la diferencia cultural, sexual o religiosa no solo es reprensible, sino que merece aniquilación completa. ¿Cuántas comunidades han sido destruidas a lo largo de la historia con la justificación de que eran como Sodoma y Gomorra? Durante las cruzadas, los ejércitos cristianos justificaban la masacre de poblaciones musulmanas y judías usando exactamente esta lógica. Durante la Inquisición, la tortura y ejecución de herejes se presentaba como prevención de que la corrupción se extendiera y trajera castigo divino sobre comunidades cristianas. ¿Casualidad o aplicación directa de la lección de Sodoma? En tiempos más recientes, la narrativa ha sido usada para justificar discriminación legal contra minorías sexuales, negación de derechos civiles a grupos religiosos no dominantes, e incluso genocidios étnicos presentados como limpieza moral de sociedades corruptas. ¿Te das cuenta del poder destructivo de una sola historia mal interpretada? Spinoza ya había identificado en el siglo XVII cómo narrativas religiosas específicas podían convertirse en armas de destrucción masiva, no física, sino social y psicológica. Pero el legado tóxico va más allá de la persecución externa. La narrativa ha creado generaciones de individuos aterrorizados de su propia naturaleza, convencidos de que impulsos normales y comportamientos naturales los hacen merecedores de destrucción divina. ¿Cuánto sufrimiento psicológico innecesario ha causado esta historia? La resistencia del poder establecido. ¿Por qué las ideas de Spinoza encontraron tan feroz resistencia no solo de autoridades religiosas, sino incluso de filósofos contemporáneos que se consideraban ilustrados? La respuesta revela algo fundamental sobre cómo opera el poder institucional cuando se ve amenazado por la verdad. Las autoridades religiosas entendieron inmediatamente que el método spinoziano era mucho más peligroso que ataques directos a doctrinas específicas. Spinoza no se limitaba a criticar interpretaciones particulares de textos sagrados. Había desarrollado una metodología que podía aplicarse sistemáticamente a cualquier texto religioso para revelar sus orígenes humanos y motivaciones políticas. ¿Qué institución puede sobrevivir a un escrutinio tan meticuloso de sus fundamentos? Si la gente comenzaba a aplicar análisis histórico crítico a las escrituras, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que todo el edificio de autoridad divina se derrumbara? La excomunión de Spinoza no fue suficiente. Sus libros fueron prohibidos, quemados públicamente, y su posesión se convirtió en delito castigable. Pero ¿por qué tanto miedo a ideas que, según las autoridades, eran obviamente falsas? Si las ideas de Spinoza eran realmente erróneas, ¿no habría sido más efectivo refutarlas mediante argumentos racionales en lugar de suprimirlas mediante censura? La respuesta es que las autoridades sabían que las ideas de Spinoza no podían ser refutadas mediante argumentos racionales, porque estaban basadas en evidencia y lógica rigurosa. La única defensa disponible era impedir que estas ideas se difundieran y llegaran a mentes capaces de evaluarlas críticamente. Incluso filósofos que criticaban aspectos del cristianismo tradicional, como Descartes o Leibniz, mantuvieron distancia cuidadosa de Spinoza. ¿Por qué? Porque entendieron que asociarse con sus ideas significaría el fin de sus propias carreras académicas y posiblemente su seguridad personal. ¿Te imaginas el nivel de terror intelectual que debe haber existido
para que los pensadores más brillantes de la época prefirieran la autocensura antes que el riesgo de ser asociados con ideas consideradas peligrosas por las autoridades? Este clima de miedo no era accidental, sino cuidadosamente cultivado para proteger estructuras de poder específicas. Herederos modernos de la revolución espinociana. ¿Murieron las ideas de Spinoza con él o encontraron formas de sobrevivir y desarrollarse a través de otros pensadores? La influencia del filósofo holandés se extendió como fuego subterráneo, emergiendo en lugares inesperados y transformando disciplinas enteras del conocimiento humano. Los historiadores modernos han aplicado metodologías derivadas directamente de Spinoza para deconstruir no solo textos religiosos, sino toda narrativa histórica presentada como verdad incuestionable. ¿Cuántas verdades históricas se han revelado como construcciones ideológicas diseñadas para justificar estructuras de poder específicas? Los psicólogos han confirmado intuiciones spinocianas sobre cómo funcionan las narrativas de terror en la mente humana. Los estudios modernos sobre trauma psicológico revelan que el miedo constante a castigo impredecible, exactamente lo que producen narrativas como la de Sodoma y Gomorra, genera patrones de comportamiento neurótico que persisten durante generaciones. ¿No es revelador que la psicología moderna haya identificado el terror religioso como una forma de abuso psicológico que puede causar daño permanente al desarrollo emocional saludable? Spinoza ya había intuido esto siglos antes de que existiera evidencia científica para confirmarlo. Los antropólogos han aplicado análisis spinociano para entender cómo diferentes culturas usan narrativas sobrenaturales para mantener cohesión social y control político. ¿Cuántas sociedades han desarrollado independientemente historias de castigo divino colectivo como herramientas de control social? La universalidad del patrón sugiere que Spinoza había identificado algo fundamental sobre la naturaleza humana y las dinámicas de poder. Incluso los físicos modernos han encontrado inspiración en la filosofía spinociana. Su concepto de que Dios y naturaleza son idénticos, Deus sive natura, anticipó desarrollos científicos que revelan la unidad subyacente de fenómenos aparentemente separados. Einstein estaba pensando en Spinoza cuando declaró que quería conocer los pensamientos de Dios. Aplicaciones contemporáneas de la crítica spinociana. ¿Cómo podemos aplicar el método spinociano para evaluar narrativas contemporáneas que pretenden autoridad moral absoluta? Los principios que Spinoza desarrolló para analizar textos religiosos antiguos son igualmente efectivos para deconstruir propaganda moderna, ideologías políticas y sistemas de creencias presentados como verdades incuestionables. Primero, examina quién se beneficia materialmente de que cierta narrativa sea aceptada como verdad. ¿Qué estructuras de poder, económicas o políticas, dependen de que las personas crean esta historia particular? Si encuentras beneficiarios específicos, inmediatamente debes sospechar de motivaciones que van más allá de la preocupación por la verdad o el bienestar general. Segundo, investiga la evidencia histórica independiente. ¿Fuentes contemporáneas confirman los elementos centrales de la narrativa? ¿O solo tenemos la palabra de quienes promueven la historia? La ausencia de confirmación externa debe generar escepticismo inmediato, especialmente cuando la narrativa justifica acciones que benefician a grupos específicos. Tercero, analiza las consecuencias psicológicas de creer la narrativa. ¿Produce miedo, conformidad y dependencia de autoridades externas? ¿O promueve pensamiento crítico, autonomía personal y evaluación racional de evidencia? Las narrativas diseñadas para control social típicamente generan el primer tipo de efectos, mientras que narrativas orientadas hacia la verdad producen el segundo.
¿Cuántas crisis contemporáneas se resolverían más efectivamente si más personas aplicaran análisis spinoziano en lugar de aceptar pasivamente narrativas oficiales? ¿Cuántas políticas destructivas se mantienen en funcionamiento porque las poblaciones han sido condicionadas a obedecer autoridades en lugar de evaluar evidencia? La transformación personal a través del conocimiento. ¿Cómo cambia tu vida cuando dejas de vivir aterrorizado por narrativas diseñadas para controlarte y comienzas a evaluar la realidad mediante la razón? Spinoza no solo proporcionó herramientas intelectuales para deconstruir manipulación, ofreció un camino hacia la libertad psicológica genuina. La libertad spinoziana no consiste en hacer lo que quieres sin consecuencias, sino en entender las causas de tus deseos y las consecuencias probables de satisfacerlos. ¿Quieres algo porque genuinamente te beneficia o porque has sido condicionado a quererlo por fuerzas externas que se benefician de tu deseo? Cuando entiendes que tu miedo a castigo divino fue inculcado deliberadamente para hacerte más controlable, ¿cómo cambia tu relación con la autoridad religiosa? Cuando comprendes que tu ansiedad sobre comportamientos pecaminosos fue programada para mantenerte psicológicamente dependiente, ¿cómo afecta esto tu autoestima y capacidad de tomar decisiones autónomas? El proceso de liberación spinoziana no es fácil ni cómodo. Requiere examinar honestamente las creencias que han estructurado tu identidad durante décadas. ¿Estás preparado para descubrir que algunas de tus convicciones más profundas podrían haber sido implantadas por otros para servir propósitos que van contra tus propios intereses? Pero la recompensa es proporcional al desafío. Una vez que desarrollas la capacidad de evaluar narrativas críticamente, en lugar de aceptarlas por autoridad, te vuelves inmune a formas enteras de manipulación que controlan a la mayoría de las personas. ¿No vale la pena el esfuerzo temporal de deconstrucción por la libertad permanente de pensamiento autónomo? La ética spinoziana también transforma tu relación con otros. En lugar de juzgar comportamientos mediante reglas externas, evalúas acciones por sus consecuencias en el bienestar humano. Esto produce mayor compasión hacia las debilidades humanas y menor tolerancia hacia sistemas que causan sufrimiento innecesario, independientemente de cuánta autoridad religiosa o política los respalde. Cuando Spinoza nos enseñó a ver la historia de Sodoma y Gomorra como lo que realmente es, una construcción humana diseñada para propósitos políticos específicos, en lugar de una revelación divina, no solo nos liberó de una narrativa particular de terror, nos proporcionó un método para liberarnos de cualquier narrativa que pretenda controlar nuestro pensamiento mediante miedo, en lugar de convencernos mediante evidencia. ¿Estás preparado para aplicar este método no solo a textos religiosos antiguos, sino a todas las narrativas contemporáneas que demandan tu obediencia? ¿Tienes el coraje de vivir en un mundo donde tú eres responsable de evaluar la verdad mediante la razón, en lugar de delegarla a autoridades que declaran tener acceso especial a verdades absolutas? La revolución spinoziana no terminó en el siglo XVII. Cada vez que alguien elige la evidencia sobre la autoridad, la razón sobre la tradición y la compasión racional sobre el juicio dogmático, la visión de Spinoza avanza un paso más. La pregunta que permanece es, ¿serás parte de esta revolución o continuarás permitiendo que otros determinen qué debes creer sobre la realidad? El legado de Spinoza nos recuerda que la verdad no teme al escrutinio. Solo la mentira requiere protección mediante censura y amenazas. Si una idea no puede sobrevivir al análisis crítico, quizás no merecía sobrevivir. Y si una institución no puede justificar su autoridad mediante argumentos racionales, quizás esa autoridad fue siempre ilusoria. La historia real de Sodoma y Gomorra no es sobre castigo divino,
sino sobre cómo los seres humanos construyen narrativas de terror para controlar a otros seres humanos. Una vez que entiendes esta realidad, ya no eres víctima de la manipulación. Te has convertido en un pensador libre, exactamente lo que Spinoza esperaba que todos pudiéramos llegar a ser. La elección es tuya. ¿Continuarás viviendo en el mundo de ilusiones cuidadosamente construidas o tendrás el valor de enfrentar la realidad tal como es, con todas sus complejidades y responsabilidades? La libertad te espera, pero solo tú puedes dar el paso hacia ella. ¿Alguna vez te has preguntado si la historia más perturbadora de la Biblia podría ser en realidad la mentira más calculada de la historia? Te invito a un viaje que cambiará para siempre la forma en que ves las narrativas religiosas. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo y a qué hora estás siguiendo este contenido? Me encanta saber que hay personas despiertas a la verdad en todo el mundo, a cualquier hora del día. Si estás en tu celular, te pido un favor enorme. Toca ese botón de me gusta, porque realmente ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan despertar de la manipulación religiosa. Y si conoces a alguien que todavía cree ciegamente en las narrativas oficiales, comparte este video con esa persona. Podría ser el momento más importante de su despertar intelectual. Hoy vamos a adentrarnos en territorio peligroso, donde Baruch Spinoza, el filósofo más temido por la Iglesia, destrozó uno de los pilares fundamentales del control religioso. Estamos hablando de Sodoma y Gomorra, pero no como te la contaron en el catecismo. Prepárate para descubrir la maquinaria psicológica más sofisticada jamás creada para dominar mentes humanas. La construcción de la máquina del terror. ¿Te has preguntado por qué una historia sobre destrucción divina genera tanto miedo incluso en personas que se consideran racionales? Spinoza identificó que la narrativa de Sodoma y Gomorra no es solo un relato, es una tecnología de control psicológico diseñada con precisión quirúrgica para producir efectos específicos en la mente humana. YouTube, la mecánica del terror religioso, opera en varios niveles simultáneamente, y Spinoza los diseccionó uno por uno con la frialdad de un anatomista. Primero, la historia establece que existe una autoridad suprema e invisible que vigila constantemente todos los comportamientos humanos, hasta los más íntimos. Esta autoridad no puede ser cuestionada, negociada, ni apaciguada mediante métodos racionales. Su ira es completamente impredecible y su castigo devastadoramente desproporcionado. Puedes imaginar vivir bajo la constante ansiedad de que cualquier acto, pensamiento o incluso omisión podría desencadenar aniquilación instantánea no solo para ti, sino para toda tu comunidad. Esta es la primera función psicológica del relato, crear un estado permanente de hipervigilancia moral que hace a las personas extremadamente susceptibles al control externo. Pero aquí viene lo verdaderamente diabólico del diseño. La historia establece que el castigo divino es colectivo e indiscriminado. En Sodoma y Gomorra no había juicio individual. La corrupción de algunos contamina a todos. Esto crea una dinámica social donde cada miembro de la comunidad se convierte en vigilante de todos los demás. ¿Quién se atreve a comportarse de manera no convencional cuando sabe que su pecado podría acarrear la destrucción de todos sus seres queridos? Spinoza identificó aquí una de las técnicas de control más sofisticadas jamás desarrolladas: la responsabilidad colectiva por la conformidad individual. No necesitas policías secretos cuando cada miembro de la sociedad está aterrorizado de que las transgresiones de sus vecinos puedan destruir su propia familia. ¿Y sabes qué es lo más perverso de todo este sistema? La narrativa establece que solo hay una forma de escapar del castigo: la obediencia absoluta a quienes interpretan la voluntad divina. Lot
Fue salvado no por sus propios méritos morales, recordemos que ofreció a sus hijas a una multitud violenta, sino por su relación con Abraham, quien tenía favor divino. ¿Qué mensaje subliminal transmite esto? Que la supervivencia no depende de la ética personal, sino de la proximidad a las estructuras de poder religioso. Tu salvación está en manos de intermediarios humanos que declaran tener acceso especial a la voluntad divina. No es conveniente que estos intermediarios siempre terminen siendo los mismos que se benefician económica y políticamente del sistema que promueven. El simbolismo oculto que nunca te contaron. Cuando Spinoza profundizó en el análisis simbólico del relato, descubrió capas de significado que habían permanecido ocultas durante siglos. Cada elemento de la historia había sido cuidadosamente construido para reforzar mensajes específicos de control social. Y Wikipedia. El nombre Sodoma deriva probablemente de una raíz semítica que significa quemado o campo quemado. ¿Era este realmente el nombre histórico de una ciudad o una denominación posterior creada específicamente para la narrativa moralizante? La evidencia sugiere lo segundo. Los escribas que compilaron estos relatos siglos después de los supuestos eventos tenían la libertad de crear nombres que reforzaran sus mensajes ideológicos. ¿Te has preguntado por qué específicamente estas ciudades fueron ubicadas en la narrativa en el punto más bajo de la tierra habitable? El Mar Muerto se encuentra a más de 400 metros bajo el nivel del mar. En la cosmología antigua, la altura se asociaba con lo divino y la profundidad con lo demoníaco. Ubicar las ciudades pecaminosas en el punto geográfico más bajo refuerza subliminalmente la idea de degradación moral. Pero aquí está lo que nunca te dijeron. ¿Quién tenía el conocimiento geográfico y la sofisticación literaria para construir simbolismos tan elaborados? Spinoza concluyó que estos textos no eran productos de inspiración divina espontánea, sino construcciones cuidadosamente elaboradas por escribas educados con objetivos políticos específicos. El simbolismo del fuego y azufre también requiere análisis detallado. En las mitologías mediterráneas, el fuego celestial era el arma de dioses guerreros que defendían el orden establecido contra fuerzas caóticas. Era coincidencia que el mismo simbolismo apareciera en una narrativa diseñada para defender un orden social específico contra alternativas caóticas. La transformación de la esposa de Lot en estatua de sal contiene múltiples capas simbólicas que revelan la sofisticación psicológica de los creadores de esta narrativa. La sal era un conservante fundamental en el mundo antiguo, esencial para preservar alimentos y sellar acuerdos. Una persona convertida en sal se vuelve literalmente un monumento de conservación. ¿Qué se conserva en esta estatua? La memoria del castigo por desobediencia y nostalgia por lo prohibido. La esposa de Lot fue castigada específicamente por mirar hacia atrás, por sentir apego emocional hacia lo que la autoridad divina había declarado corrupto y merecedor de destrucción. El mensaje subliminal es devastadoramente claro. Incluso la nostalgia por sistemas sociales alternativos merece castigo permanente. No basta con obedecer externamente. Debes purgar de tu corazón cualquier añoranza por formas de vida que desafíen la ortodoxia establecida. La maquinaria de control social en acción. ¿Cómo funciona exactamente esta tecnología de control en sociedades reales? Spinoza no se limitó a análisis teórico. Observó cómo estas narrativas operaban en las comunidades de su época y trazó las líneas que conectaban el terror religioso con estructuras de poder muy concretas y materiales. Asamblea digital. La historia de Sodoma y Gomorra crea lo que podríamos llamar un estado de excepción psicológico permanente. En las sociedades controladas por esta narrativa, ningún ciudadano puede sentirse completamente seguro. Sin importar qué tan virtuoso sea su comportamiento personal, la corrupción de otros
podría atraer castigo colectivo en cualquier momento. Esta inseguridad existencial no es un efecto secundario accidental del relato, es su función principal. Una población aterrorizada busca desesperadamente protección y está dispuesta a entregar libertades fundamentales a cambio de la promesa de seguridad. ¿Te suena familiar este patrón en contextos políticos modernos? Pero aquí viene lo verdaderamente siniestro. Quienes ofrecen esta protección son precisamente quienes han creado la amenaza en primer lugar. Los líderes religiosos que prometen interceder ante un Dios vengativo son los mismos que han enseñado que este Dios está constantemente buscando razones para destruir comunidades enteras. No es perfecta esta estafa psicológica. Primero crean el problema aterrorizando a las personas con amenazas de castigo divino impredecible. Luego se presentan como la solución, los únicos intermediarios capaces de proteger a la comunidad de la ira celestial. Y por supuesto, esta protección tiene un precio: obediencia total, diezmos regulares y la renuncia al pensamiento crítico. Spinoza identificó que este patrón se repetía sistemáticamente en todas las religiones organizadas de su época. No era coincidencia, era una estrategia consciente desarrollada a lo largo de siglos para maximizar el control social. La narrativa de Sodoma proporcionaba el modelo perfecto, una amenaza tan terrible que justificaba cualquier nivel de sumisión a las autoridades religiosas. ¿Y sabes qué es lo más perverso de todo? El sistema está diseñado para reforzarse a sí mismo. Cualquier persona que cuestione la veracidad de la amenaza inmediatamente se convierte en una amenaza potencial para toda la comunidad. Cuestionar la historia de Sodoma no es solo herejía individual, es poner en riesgo la seguridad de todos los creyentes. Esta dinámica crea un mecanismo de autocensura extremadamente efectivo. Las personas no solo evitan expresar dudas públicamente, aprenden a suprimir estos cuestionamientos incluso en su pensamiento privado, porque el simple acto de dudar genera culpa y terror. La revolución ética spinoziana contra el terror religioso. Frente a siglos de moral basada en el terror divino, Spinoza propuso algo radicalmente diferente. Una ética basada en la comprensión racional de la naturaleza humana y las consecuencias naturales de nuestras acciones. Pero, ¿cómo se construye un sistema moral sin amenazas sobrenaturales? ¿Es posible que los seres humanos se comporten éticamente sin el miedo al castigo divino? YouTube para Spinoza. El bien y el mal no eran verdades absolutas dictadas por una autoridad externa, sino conceptos relativos, determinados por las consecuencias que nuestras acciones tienen en nuestro bienestar y el de otros. Una acción es buena si aumenta nuestra capacidad de actuar, pensar y relacionarnos constructivamente. Es mala si la disminuye. ¿No es esta una base mucho más sólida para la moralidad que el terror a un castigo impredecible de una autoridad invisible? Bajo el sistema spinoziano, tú eres responsable de evaluar las consecuencias de tus acciones mediante el uso de la razón, no de obedecer ciegamente reglas establecidas por otros que declaran tener acceso especial a verdades divinas. La diferencia es fundamental y revolucionaria. En el sistema tradicional, eres moral cuando obedeces, independientemente de las consecuencias de tu obediencia. En el sistema spinoziano, eres moral cuando actúas de manera que aumenta el florecimiento humano, incluso si esto requiere desobedecer autoridades establecidas. ¿Qué habría pasado si Lot hubiera aplicado ética spinoziana en lugar de moral tradicional? En lugar de ofrecer a sus hijas a una multitud violenta para proteger a huéspedes masculinos, acto que es presentado como virtuoso en el relato tradicional, habría evaluado racionalmente qué curso de acción mejor protegía la dignidad y bienestar de todos los involucrados. Spinoza identificó que la moralidad basada en autoridad externa
produce sistemáticamente comportamientos que una ética racional consideraría abominables. ¿Cuántas atrocidades se han cometido a lo largo de la historia por personas que creían estar obedeciendo mandatos divinos? ¿Cuántas injusticias se han perpetuado porque la autoridad religiosa las declaró moralmente correctas? El filósofo holandés no se limitaba a crítica destructiva, ofrecía una alternativa constructiva. Su concepto de alegría como expansión de nuestras capacidades vitales proporcionaba una brújula moral basada en resultados observables en lugar de reglas abstractas. Cuando tus acciones aumentan la alegría tuya y de otros, estás actuando éticamente. Cuando las disminuyen, estás actuando mal. ¿Te das cuenta de lo liberador que es este cambio de perspectiva? Ya no necesitas vivir aterrorizado de violar reglas incomprensibles dictadas por autoridades remotas. Puedes evaluar directamente si tus acciones están creando más bienestar o más sufrimiento en el mundo. Pero Spinoza fue más lejos. Argumentó que el miedo mismo, incluyendo el miedo religioso, es una emoción triste que disminuye nuestras capacidades vitales. Por lo tanto, cualquier sistema moral basado en el terror es intrínsecamente inmoral porque su funcionamiento requiere la degradación sistemática del bienestar humano. El legado tóxico multiplicado a través de la historia. ¿Cómo ha influido específicamente la historia de Sodoma y Gomorra en el desarrollo de la civilización occidental? Spinoza trazó una línea directa entre esta narrativa y siglos de persecución, intolerancia y justificación de violencia contra grupos considerados desviados por las autoridades religiosas. Wikipedia. La historia estableció un precedente extremadamente peligroso, que la diferencia cultural, sexual o religiosa no solo es reprensible, sino que merece aniquilación completa. ¿Cuántas comunidades han sido destruidas a lo largo de la historia con la justificación de que eran como Sodoma y Gomorra? Durante las cruzadas, los ejércitos cristianos justificaban la masacre de poblaciones musulmanas y judías usando exactamente esta lógica. La retórica era consistente. Estas comunidades eran corruptas como Sodoma, y su destrucción no solo estaba justificada, sino que era necesaria para prevenir que su pecado contaminara al mundo cristiano. ¿Casualidad o aplicación directa de la lección de Sodoma? Los documentos históricos muestran referencias explícitas a la narrativa bíblica en las proclamas de Guerra Santa. No era metáfora, era doctrina operativa. Durante la Inquisición, la tortura y ejecución de herejes se presentaba como prevención de que la corrupción se extendiera y trajera castigo divino sobre comunidades cristianas. ¿Te das cuenta del patrón? La narrativa de Sodoma proporcionaba no solo justificación moral, sino imperativo religioso para la violencia sistemática contra grupos minoritarios. En tiempos más recientes, la narrativa ha sido usada para justificar discriminación legal contra minorías sexuales, negación de derechos civiles a grupos religiosos no dominantes e incluso genocidios étnicos presentados como limpieza moral de sociedades corruptas. ¿Te has preguntado por qué ciertos grupos políticos contemporáneos siguen usando el lenguaje de Sodoma para referirse a comunidades que consideran amenazantes? No es retórica casual. Es la activación de un programa de terror psicológico que ha sido refinado durante milenios. Pero el legado tóxico va mucho más allá de la persecución externa. La narrativa ha creado generaciones de individuos aterrorizados de su propia naturaleza, convencidos de que impulsos normales y comportamientos naturales los hacen merecedores de destrucción divina. ¿Cuánto sufrimiento psicológico innecesario ha causado esta historia? ¿Cuántas vidas se han desperdiciado en la autoflagelación mental producida por el terror de ser como los sodomitas?
¿Cuánta energía humana que podría haber sido dirigida hacia creatividad, amor y construcción social se ha perdido en la paranoia religiosa? Spinoza ya había identificado en el siglo XVII cómo narrativas religiosas específicas podían convertirse en armas de destrucción masiva, no física, sino social y psicológica. Su análisis fue profético. Los siglos siguientes confirmaron exactamente los patrones que él había predicho. La resistencia institucional a la verdad. ¿Por qué las ideas de Spinoza encontraron tan feroz resistencia no solo de autoridades religiosas, sino incluso de filósofos contemporáneos que se consideraban ilustrados? La respuesta revela algo fundamental sobre cómo opera el poder institucional cuando se ve amenazado por la verdad. Asamblea digital. Las autoridades religiosas entendieron inmediatamente que el método spinoziano era mucho más peligroso que ataques directos a doctrinas específicas. Spinoza no se limitaba a criticar interpretaciones particulares de textos sagrados. Había desarrollado una metodología que podía aplicarse sistemáticamente a cualquier texto religioso para revelar sus orígenes humanos y motivaciones políticas. ¿Qué institución puede sobrevivir a un escrutinio tan meticuloso de sus fundamentos? Si la gente comenzaba a aplicar análisis histórico crítico a las escrituras, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que todo el edificio de autoridad divina se derrumbara? La excomunión de Spinoza no fue suficiente. Sus libros fueron prohibidos, quemados públicamente, y su posesión se convirtió en delito castigable. Pero aquí está la pregunta crucial. ¿Por qué tanto miedo a ideas que, según las autoridades, eran obviamente falsas? Si las ideas de Spinoza eran realmente erróneas, ¿no habría sido más efectivo refutarlas mediante argumentos racionales en lugar de suprimirlas mediante censura? La respuesta es que las autoridades sabían que las ideas de Spinoza no podían ser refutadas mediante argumentos racionales, porque estaban basadas en evidencia y lógica rigurosa. La única defensa disponible era impedir que estas ideas se difundieran y llegaran a mentes capaces de evaluarlas críticamente. El terror institucional no se dirigía contra ideas débiles que podrían ser fácilmente desacreditadas, sino contra ideas tan sólidas que amenazaban con destruir todo el sistema de control establecido. Incluso filósofos que criticaban aspectos del cristianismo tradicional, como Descartes o Leibniz, mantuvieron distancia cuidadosa de Spinoza. ¿Por qué? Porque entendieron que asociarse con sus ideas significaría el fin de sus propias carreras académicas y posiblemente su seguridad personal. ¿Puedes imaginar el nivel de terror intelectual que debe haber existido para que los pensadores más brillantes de la época prefirieran la autocensura antes que el riesgo de ser asociados con ideas consideradas peligrosas por las autoridades? Este clima de miedo no era accidental, sino cuidadosamente cultivado para proteger estructuras de poder específicas. La resistencia a Spinoza revela una verdad incómoda sobre las instituciones religiosas. Su supervivencia depende no de la verdad de sus afirmaciones, sino de su capacidad para impedir que estas afirmaciones sean examinadas críticamente. Cuando una institución debe recurrir a censura, amenazas y violencia para proteger sus doctrinas, está admitiendo implícitamente que estas doctrinas no pueden sobrevivir al escrutinio racional. ¿Y sabes qué? Esta misma dinámica opera hoy. ¿Por qué crees que ciertos temas religiosos siguen siendo tabú en muchos contextos académicos y sociales? ¿Por qué el cuestionamiento de narrativas religiosas específicas genera reacciones tan desproporcionadamente violentas? La respuesta es la misma que en la época de Spinoza, porque estas narrativas siguen siendo fundamentales para estructuras de poder contemporáneas, y quienes se benefician de estas estructuras entienden intuitivamente que el análisis crítico podría destruir su autoridad. La conspiración del silencio no ha terminado.
simplemente ha evolucionado, adaptándose a nuevas tecnologías y contextos sociales, pero manteniendo la misma función básica: impedir que las personas apliquen pensamiento crítico a las narrativas que justifican su propia opresión. Estás empezando a ver el patrón. ¿Entiendes por qué compartir este contenido con personas que aún viven atrapadas en estas narrativas es un acto revolucionario? No estás simplemente compartiendo información. Estás rompiendo cadenas mentales que han mantenido a la humanidad en servidumbre durante milenios. Spinoza nos enseñó que la verdad no necesita protección mediante censura y amenazas. Solo la mentira requiere tales defensas. Si una idea no puede sobrevivir al análisis crítico, quizás no merecía sobrevivir. Y si una institución no puede justificar su autoridad mediante argumentos racionales, quizás esa autoridad fue siempre ilusoria. La historia real de Sodoma y Gomorra no es sobre castigo divino, sino sobre cómo los seres humanos construyen narrativas de terror para controlar a otros seres humanos. Una vez que entiendes esta realidad, ya no eres víctima de la manipulación. Te has convertido en un pensador libre, exactamente lo que Spinoza esperaba que todos pudiéramos llegar a ser. ¿Sabías que la historia más terrorífica de la Biblia podría ser en realidad el experimento de control mental más exitoso de la humanidad? Hoy vas a descubrir cómo un filósofo del siglo XVII destruyó 2000 años de manipulación religiosa con la precisión de un cirujano. Pero antes de comenzar este viaje revelador, me gustaría conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás siguiendo y a qué hora decidiste buscar la verdad? Déjamelo en los comentarios porque me fascina saber que hay personas despiertas en cada rincón del mundo buscando respuestas reales. Si estás viendo esto desde tu teléfono, te pido un favor que puede cambiar vidas. Toca el botón de me gusta, porque ayuda enormemente a que este contenido llegue a más personas que necesitan liberarse de siglos de engaño. Y si tienes ese amigo o familiar que todavía cree todo lo que le dijeron en la iglesia, comparte este video con él. Podría ser el momento que marque su despertar intelectual para siempre. Prepárate para conocer a Baruch Spinoza, el hombre que se atrevió a hacer lo impensable, aplicar la lógica pura a los textos sagrados. Lo que descubrió sobre Sodoma y Gomorra no solo cambió la filosofía occidental, sino que expuso la maquinaria de terror psicológico más sofisticada jamás creada. El heredero de una tradición milenaria de resistencia. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de legado familiar puede crear a un revolucionario como Spinoza? La historia de Baruch no comienza con él, sino con generaciones de pensadores que habían aprendido a cuestionar la autoridad a través del sufrimiento directo de la persecución religiosa. Los antepasados de Spinoza habían sido judíos sefardíes expulsados de España en 1492, parte de esa tragedia masiva donde cientos de miles de familias fueron obligadas a abandonar todo lo que conocían simplemente por mantener sus creencias religiosas. Durante generaciones habían vivido como criptojudíos en Portugal, practicando su fe en secreto, mientras fingían ser cristianos para sobrevivir. ¿Puedes imaginar el impacto psicológico de crecer en una familia donde la verdad religiosa debe ser ocultada constantemente? Donde cualquier expresión honesta de tus convicciones más profundas puede resultar en muerte por la Inquisición. Esta experiencia generacional de persecución religiosa había creado en la familia Spinoza una desconfianza instintiva hacia cualquier autoridad que reclamara monopolio sobre la verdad divina. Cuando finalmente llegaron a Ámsterdam, donde podían practicar abiertamente su judaísmo, algo inesperado sucedió. En lugar de abrazar ciegamente la libertad religiosa después de siglos de opresión, la mente joven de Baruch comenzó a hacer preguntas que nadie esperaba.
¿Por qué había sido necesaria tanta persecución por diferencias en la interpretación de textos antiguos? ¿Qué hacía que una versión particular de la verdad divina fuera más válida que otra? Su educación en la comunidad judía de Ámsterdam había sido excepcional. Dominaba hebreo, arameo, latín, holandés, español y portugués. Había estudiado no solo los textos sagrados judíos, sino también filosofía griega, matemáticas y ciencias naturales. Esta combinación de conocimiento textual profundo y educación secular amplia lo colocó en una posición única para ver patrones que otros no podían percibir. Pero ¿qué específicamente lo llevó a cuestionar la narrativa de Sodoma y Gomorra? La respuesta está en su método revolucionario de lectura. Mientras otros leían estos textos buscando inspiración espiritual o lecciones morales, Spinoza los leía como documentos históricos, preguntándose constantemente, ¿quién escribió esto? ¿Cuándo? ¿Para qué audiencia? ¿Y con qué propósito político? Cuando aplicó este método a la historia de Sodoma, inmediatamente identificó inconsistencias que habían estado ocultas a plena vista durante milenios. La narrativa no era coherente como evento histórico, pero era perfectamente coherente como herramienta de control social. Esta realización lo condujo por un camino del cual no había retorno: la anatomía del control mental religioso. ¿Cómo funciona exactamente el control mental religioso y por qué la historia de Sodoma y Gomorra se convirtió en su herramienta más efectiva? Spinoza no se limitó a críticas superficiales. Diseccionó la mecánica psicológica con la precisión de un anatomista estudiando un cadáver. La primera técnica identificada por Spinoza es lo que podríamos llamar terror anticipatorio. La historia de Sodoma no funciona principalmente como registro de eventos pasados, sino como amenaza constante sobre eventos futuros. Cada creyente vive con la posibilidad de que su comunidad podría ser la próxima Sodoma si no mantiene los estándares morales exigidos por las autoridades religiosas. ¿Te das cuenta de la genialidad diabólica de este sistema? No necesitas castigar constantemente a las personas para controlarlas. Basta con mantener viva la posibilidad del castigo. El terror anticipatorio es mucho más efectivo que el terror real, porque opera las 24 horas del día en la imaginación de las víctimas. La segunda técnica es la responsabilidad colectiva difusa. En Sodoma, la corrupción de algunos resulta en la destrucción de todos. Esto significa que cada miembro de la comunidad tiene interés directo en vigilar y controlar el comportamiento de todos los demás. ¿Quién necesita una policía secreta cuando cada ciudadano es potencialmente un informante aterrorizado? Pero aquí está lo verdaderamente perverso. El sistema está diseñado para que sea imposible determinar exactamente cuánta corrupción es suficiente para atraer castigo divino. ¿Cuántos pecadores había en Sodoma? ¿Cuál fue exactamente su transgresión? El texto bíblico es deliberadamente vago en estos detalles cruciales. ¿Por qué esta ambigüedad intencional? Porque permite a las autoridades religiosas ajustar constantemente los criterios según sus necesidades políticas del momento. Cualquier comportamiento puede ser declarado sodomita si resulta conveniente para quienes interpretan la voluntad divina. La tercera técnica es el monopolio de la mediación divina. Lot fue salvado no por sus propias acciones morales, sino por su relación con Abraham, quien tenía favor especial con Dios. El mensaje es claro: tu supervivencia espiritual depende completamente de mantener buenas relaciones con quienes tienen acceso privilegiado a la voluntad divina. No es conveniente que estos intermediarios privilegiados siempre resulten ser las mismas personas que controlan la estructura económica y política de la comunidad, y que su favor divino se manifieste típicamente en prosperidad material muy tangible. Spinoza identificó que esta no era coincidencia, sino diseño intencional.
Los textos habían sido construidos para crear dependencia psicológica total hacia estructuras de autoridad específicas. No bastaba con obedecer las reglas. Debías hacer que los líderes religiosos te consideraran digno de protección divina. La deconstrucción implacable de los símbolos sagrados. Cuando Spinoza comenzó a aplicar análisis simbólico riguroso al relato de Sodoma, descubrió que cada elemento había sido cuidadosamente diseñado para reforzar mensajes específicos de control social. Nada era accidental, todo servía a una función psicológica particular. ¿Te has preguntado por qué específicamente estas ciudades fueron destruidas por fuego y azufre, lloviendo desde el cielo? En la mitología antigua del Mediterráneo oriental, el fuego celestial era el arma exclusiva de dioses supremos que castigaban la rebeldía contra el orden cósmico. No era simplemente destrucción, era afirmación de jerarquía divina. El azufre tenía connotaciones adicionales. En el mundo antiguo, el olor a azufre se asociaba con la actividad volcánica, pero también con la putrefacción y la muerte. La combinación de fuego y azufre no solo mata, contamina, haciendo que la zona afectada sea inhabitable durante generaciones. Es aniquilación total y permanente. ¿Pero acaso había volcanes activos en la región del Mar Muerto durante la época supuesta de estos eventos? La evidencia geológica sugiere actividad sísmica intensa, depósitos naturales de azufre y gases inflamables que podrían haber creado exactamente los fenómenos descritos en el relato. Era necesario invocar intervención sobrenatural para explicar eventos naturales perfectamente documentados. Spinoza concluyó que la sobrenaturalización de eventos naturales servía a propósitos específicos de control. Un terremoto o erupción volcánica es una tragedia que genera compasión y solidaridad comunitaria. Un castigo divino es una lección que genera miedo y división social entre justos y pecadores. La transformación de la esposa de Lot en estatua de sal contiene simbolismo aún más sofisticado. La sal era fundamental en la economía antigua. Preservaba alimentos, sellaba contratos y simbolizaba pureza e incorruptibilidad. Una persona convertida en sal se vuelve literalmente un monumento preservado para la posteridad. ¿Qué preserva exactamente esta estatua? La memoria del castigo por desobediencia emocional. La esposa de Lot no desobedeció con acciones. Simplemente sintió nostalgia por el hogar que estaba perdiendo. Su castigo envía un mensaje devastadoramente claro. Incluso los sentimientos de apego a lo que la autoridad divina ha condenado merecen destrucción permanente. ¿Te das cuenta de la sofisticación psicológica de este mensaje? No basta con comportarse externamente de acuerdo con las demandas de la autoridad. Debes purgar de tu corazón cualquier afecto hacia alternativas que desafíen la ortodoxia establecida. El control debe ser total, conductual, emocional y psicológico. El simbolismo geográfico es igualmente revelador. Las ciudades condenadas estaban ubicadas en el punto más bajo de la superficie terrestre habitable. En la cosmología antigua, la altura se asociaba con lo divino y la profundidad con lo demoníaco. Ubicar las ciudades pecaminosas en la depresión geográfica más profunda refuerza subliminalmente la idea de degradación moral. Pero ¿quién tenía el conocimiento geográfico y la sofisticación literaria para construir simbolismos tan elaborados? Spinoza demostró que estos textos no eran productos de inspiración divina espontánea transmitida a pastores nomádicos, sino construcciones cuidadosamente elaboradas por escribas educados con acceso a conocimiento cosmopolita y objetivos políticos específicos. La maquinaria de propaganda antiguay, sus técnicas modernas. ¿Cómo logra una narrativa como la de Sodoma y Gomorra mantener su poder de control durante milenios? Spinoza identificó que funcionaba según principios que ahora reconocemos como propaganda sistemática,
pero con una sofisticación que rivaliza con las técnicas más avanzadas de manipulación masiva contemporánea. La primera técnica es lo que podríamos llamar universalización del miedo específico. La historia toma ansiedades naturales y universales, miedo a la destrucción de la comunidad, terror a la muerte violenta e inesperada, angustia por la pérdida del hogar, y las conecta con comportamientos específicos que las autoridades quieren controlar. ¿Alguna vez has notado cómo ciertos grupos políticos modernos usan exactamente la misma técnica? Toman miedos legítimos sobre seguridad económica, estabilidad social o supervivencia cultural y los conectan con la presencia o actividades de grupos específicos que resulta conveniente culpar. No es coincidencia, es la misma tecnología de control con diferentes objetivos. La segunda técnica es la prueba por catástrofe diferida. La historia de Sodoma prueba que ciertos comportamientos atraen castigo divino, pero este castigo puede llegar en cualquier momento futuro. Si la comunidad sigue prosperando después de tolerar comportamientos sodomitas, esto no refuta la narrativa. Simplemente significa que el castigo aún no ha llegado. ¿Te das cuenta de cómo este sistema es inmune a la falsificación? No importa cuánto tiempo pase sin que ocurra la catástrofe prometida, siempre puede estar próxima si la comunidad no mantiene suficiente vigilancia moral. Es profecía autocumplida diseñada para mantener ansiedad perpetua. La tercera técnica es lo que Spinoza llamó transferencia de culpa descendente. Cuando las cosas van mal en la comunidad, peste, hambre, guerra, desastres naturales, la explicación nunca es incompetencia de los líderes o factores externos fuera del control humano. Siempre es porque algunos miembros de la comunidad han atraído ira divina con su comportamiento sodomita. No es conveniente para las autoridades tener un sistema que automáticamente transfiere la culpa por cualquier crisis desde su liderazgo hacia grupos minoritarios vulnerables, y que esta transferencia esté respaldada por autoridad religiosa incuestionable. La cuarta técnica es la santificación de la violencia colectiva. Cuando la comunidad actúa violentamente contra grupos identificados como sodomitas, esta violencia no es presentada como injusticia humana, sino como participación en justicia divina. Los perpetradores no son criminales, son instrumentos de la voluntad de Dios. ¿Cuántas masacres históricas han sido justificadas exactamente con esta lógica? ¿Cuántos pogroms, linchamientos y genocidios han sido presentados como prevención necesaria de castigo divino colectivo? La narrativa de Sodoma proporcionó el template perfecto para convertir odio irracional en deber religioso. La revolución ética, del terror divino a la comprensión natural, frente a siglos de moral basada en terror sobrenatural, Spinoza propuso algo radicalmente diferente. Una ética basada en la comprensión racional de la naturaleza humana y las consecuencias observables de nuestras acciones. Pero ¿es realmente posible construir moralidad sin amenazas divinas? Para Spinoza, el bien y el mal no eran verdades absolutas dictadas por autoridad externa, sino conceptos relativos determinados por las consecuencias que nuestras acciones tienen en el bienestar humano real y observable. Una acción es buena si aumenta la capacidad de las personas para vivir, pensar, crear y relacionarse constructivamente. Es mala si disminuye estas capacidades. ¿No es esta una base mucho más sólida para la moralidad que el terror a castigo impredecible de una autoridad invisible? Bajo el sistema spinoziano, eres responsable de evaluar las consecuencias de tus acciones mediante observación y razón, no de obedecer ciegamente reglas establecidas por intermediarios que reclaman acceso especial a verdades divinas. La diferencia es fundamentalmente revolucionaria.
En el sistema tradicional, eres moral cuando obedeces, independientemente de las consecuencias de tu obediencia para el bienestar humano real. En el sistema spinoziano, eres moral cuando actúas de manera que genuinamente aumenta el florecimiento humano, incluso si esto requiere desobedecer autoridades establecidas. ¿Qué habría pasado si Lot hubiera aplicado ética spinoziana en lugar de moral autoritaria tradicional? En lugar de ofrecer a sus hijas vírgenes a una multitud violenta para proteger a huéspedes masculinos, acto presentado como virtuoso en el relato bíblico, habría evaluado racionalmente qué curso de acción mejor protegía la dignidad, seguridad y bienestar de todas las personas involucradas. Spinoza demostró que la moralidad basada en autoridad externa produce sistemáticamente comportamientos que una ética racional consideraría abominables. ¿Cuántas atrocidades se han cometido históricamente por personas convencidas de que estaban obedeciendo mandatos divinos? ¿Cuántas injusticias se han perpetuado porque autoridades religiosas las declararon moralmente correctas? El filósofo holandés no se limitaba a crítica destructiva, ofrecía alternativa constructiva y práctica. Su concepto de alegría como expansión de capacidades vitales proporcionaba una brújula moral basada en resultados observables en lugar de reglas abstractas. Cuando tus acciones aumentan la alegría tuya y de otros, estás actuando éticamente. Cuando las disminuyen, estás causando daño real. ¿Te das cuenta de lo liberador que es este cambio fundamental de perspectiva? Ya no necesitas vivir aterrorizado de violar reglas incomprensibles dictadas por autoridades remotas cuyas motivaciones son inescrutables. Puedes evaluar directamente si tus acciones están creando más bienestar o más sufrimiento en el mundo real. Pero Spinoza fue aún más lejos en su revolución ética. Argumentó que el miedo mismo, incluyendo especialmente el miedo religioso, es una emoción triste que disminuye sistemáticamente nuestras capacidades vitales. Por lo tanto, cualquier sistema moral basado fundamentalmente en terror es intrínsecamente inmoral, porque su funcionamiento normal requiere la degradación constante del bienestar humano. ¿No es devastadora esta conclusión para cualquier religión que depende del miedo para mantener control sobre sus adherentes? Si el miedo disminuye capacidades humanas, entonces instituciones que cultivan miedo deliberadamente están actuando contra el florecimiento humano, independientemente de cuánta autoridad divina reclamen tener. El legado de destrucción histórica, ¿cómo ha influido específicamente la narrativa de Sodoma y Gomorra en eventos históricos concretos? Spinoza trazó conexiones directas entre esta historia y siglos de violencia sistemática contra grupos considerados desviados por autoridades religiosas dominantes. La historia estableció un precedente extremadamente peligroso: que la diferencia cultural, sexual, religiosa o ideológica no solo es reprensible, sino que merece aniquilación completa para proteger la pureza de la comunidad dominante. ¿Cuántas civilizaciones enteras han sido destruidas con la justificación explícita de que eran como Sodoma y Gomorra? Durante las cruzadas, los ejércitos cristianos justificaron masacres masivas de poblaciones musulmanas, judías y cristianas ortodoxas, usando precisamente esta lógica. Los documentos históricos muestran referencias explícitas a Sodoma en las proclamas que ordenaban la destrucción total de ciudades enteras. No era metáfora, era doctrina operativa que transformaba genocidio en deber religioso. ¿Te has preguntado por qué los cruzados no se limitaron a conquista militar tradicional, sino que sistemáticamente masacraron poblaciones civiles completas? La narrativa de Sodoma proporcionaba justificación teológica. Estas poblaciones eran corruptas, y su supervivencia podría contaminar el mundo cristiano, atrayendo castigo divino sobre los fieles.
Durante la Inquisición española, la tortura y ejecución masiva de judíos, musulmanes y herejes cristianos se presentaba explícitamente como prevención de que la corrupción sodomita se extendiera y trajera destrucción divina sobre España. Casualidad que usaran exactamente el mismo lenguaje y lógica de la narrativa bíblica. En América, la conquista y exterminio de poblaciones indígenas fue justificado sistemáticamente mediante referencias a Sodoma. Los conquistadores españoles declararon que las prácticas religiosas y sociales indígenas eran sodomíticas y por tanto merecedoras de aniquilación para prevenir castigo divino sobre el nuevo mundo cristiano. ¿Cuántas civilizaciones milenarias fueron borradas de la existencia usando esta narrativa como justificación moral? ¿Cuántos millones de seres humanos murieron porque sus formas de vida fueron declaradas como Sodoma por invasores que convenientemente se beneficiaron económicamente de su destrucción? En tiempos más recientes, la narrativa ha sido usada para justificar discriminación legal sistemática contra minorías sexuales, negación de derechos civiles básicos a grupos religiosos no dominantes, e incluso genocidios étnicos, presentados como limpieza moral necesaria de sociedades corruptas. ¿Has notado cómo ciertos movimientos políticos contemporáneos siguen usando exactamente el lenguaje de Sodoma para referirse a comunidades que consideran amenazantes? No es retórica casual, es la activación deliberada de un programa de terror psicológico que ha sido perfeccionado durante milenios para justificar violencia contra grupos vulnerables. Pero el legado destructivo va mucho más allá de violencia externa. La narrativa ha creado generaciones incontables de individuos aterrorizados de su propia naturaleza humana, convencidos de que impulsos, deseos y comportamientos completamente normales los hacen merecedores de destrucción divina. ¿Cuánto potencial humano se ha desperdiciado en autoflagelación mental producida por terror de ser como los sodomitas? ¿Cuánta energía creativa que podría haber sido dirigida hacia arte, ciencia, filosofía y construcción social se ha perdido en paranoia religiosa y supresión neurótica de la naturaleza humana normal? La conspiración del silencio institucional. ¿Por qué las ideas revolucionarias de Spinoza encontraron resistencia tan feroz, no solo de autoridades religiosas obvias, sino incluso de filósofos contemporáneos que se consideraban progresistas e ilustrados? La respuesta revela verdades incómodas sobre cómo operan las estructuras de poder cuando se sienten amenazadas por análisis que podrían destruir sus fundamentos. Las autoridades religiosas de todas las denominaciones entendieron inmediatamente que el método spinoziano representaba una amenaza existencial mucho más grave que ataques directos a doctrinas específicas. Spinoza no se limitaba a criticar interpretaciones particulares de textos sagrados. Había desarrollado una metodología sistemática que podía aplicarse a cualquier narrativa religiosa para revelar sus orígenes humanos y motivaciones políticas. ¿Qué institución basada en autoridad divina puede sobrevivir a escrutinio tan meticuloso de sus fundamentos históricos? Si las personas comenzaran a aplicar análisis histórico crítico riguroso a las escrituras de cualquier religión, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que todo el edificio de autoridad sobrenatural se derrumbara? La respuesta institucional fue inmediata y brutal. Los libros de Spinoza fueron prohibidos, quemados públicamente, y su posesión se convirtió en delito castigable con prisión o muerte. Pero aquí está la pregunta que revela la verdadera naturaleza del conflicto. ¿Por qué tanto terror institucional hacia ideas que, según las autoridades, eran obviamente falsas? Si las ideas de Spinoza eran realmente erróneas,
¿No habría sido más efectivo refutarlas mediante argumentos racionales públicos en lugar de suprimirlas mediante censura violenta? La única explicación lógica es que las autoridades sabían que las ideas de Spinoza no podían ser refutadas mediante argumentos racionales, porque estaban basadas en evidencia histórica sólida y lógica rigurosa. La única defensa disponible era impedir que estas ideas se difundieran y llegaran a mentes capaces de evaluarlas críticamente. El terror institucional no se dirigía contra ideas débiles que podrían ser fácilmente desacreditadas, sino contra ideas tan sólidas que amenazaban con destruir todo el sistema de control establecido. Incluso filósofos que criticaban abiertamente aspectos del cristianismo tradicional, como René Descartes o Gottfried Leibniz, mantuvieron distancia cuidadosa de Spinoza y sus ideas. ¿Por qué pensadores que se consideraban libres e independientes evitaron asociación con análisis que era obviamente más riguroso que el suyo propio? La respuesta es que entendieron perfectamente que asociarse con las ideas spinocianas significaría el fin inmediato de sus carreras académicas, su seguridad económica y posiblemente su seguridad física. El clima de terror intelectual no era accidental, sino cuidadosamente cultivado para proteger estructuras específicas de poder religioso y político. Puedes imaginar el nivel de intimidación sistemática que debe haber existido para que los pensadores más brillantes de la época prefirieran autocensura antes que arriesgarse a ser asociados con ideas consideradas peligrosas por las autoridades. Este no era debate académico normal, era guerra psicológica diseñada para preservar monopolios ideológicos. La conspiración del silencio se extendía incluso a universidades que se consideraban centros de pensamiento libre. Profesores que podrían haber estado tentados a explorar ideas spinocianas entendían que hacerlo significaría excomunión académica permanente. ¿Cuántos descubrimientos intelectuales fueron retrasados siglos porque el clima de terror había hecho imposible la investigación honesta? ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo? Esta misma dinámica de terror intelectual opera hoy en contextos supuestamente libres y democráticos. ¿Por qué ciertas preguntas sobre narrativas religiosas específicas siguen siendo efectivamente tabú en muchos contextos académicos y mediáticos? ¿Por qué el cuestionamiento crítico de textos sagrados genera reacciones tan desproporcionadamente violentas? La respuesta es idéntica a la de la época de Spinoza, porque estas narrativas siguen siendo fundamentales para estructuras contemporáneas de poder político y económico, y quienes se benefician de estas estructuras entienden intuitivamente que el análisis crítico riguroso podría destruir la base de su autoridad. La conspiración del silencio no terminó en el siglo XVII. Simplemente evolucionó, adaptándose a nuevas tecnologías y contextos sociales, pero manteniendo exactamente la misma función básica: impedir que las personas apliquen pensamiento crítico sistemático a las narrativas que justifican su propia opresión psicológica y social. ¿Entiendes ahora por qué compartir este contenido con personas que aún viven mentalmente atrapadas en estas narrativas es genuinamente un acto revolucionario? No estás simplemente compartiendo información interesante, estás ayudando a romper cadenas mentales que han mantenido a la humanidad en servidumbre intelectual durante milenios. Spinoza nos enseñó una lección fundamental que sigue siendo válida hoy. La verdad genuina no necesita protección mediante censura, amenazas y violencia. Solo la mentira requiere tales defensas desesperadas. Cuando una institución debe recurrir sistemáticamente a intimidación para proteger sus afirmaciones sobre la realidad, está admitiendo implícitamente que estas afirmaciones no pueden sobrevivir al escrutinio racional. La historia real de Sodoma y Gomorra no es sobre justicia divina castigando pecado humano.
Es sobre cómo grupos de poder construyen narrativas de terror para controlar a otros seres humanos y cómo estas narrativas se perpetúan a través de generaciones mediante la supresión violenta de cualquier análisis que pueda revelar sus verdaderos orígenes y funciones. Una vez que entiendes completamente esta realidad, ya no eres víctima pasiva de manipulación religiosa. Te has convertido en lo que Spinoza esperaba que toda la humanidad pudiera llegar a ser, un pensador genuinamente libre, capaz de evaluar la realidad mediante evidencia y razón, en lugar de aceptar pasivamente lo que autoridades te dicen que debes creer. La revolución espinociana continúa cada vez que alguien elige la evidencia sobre la autoridad, la razón sobre la tradición y la compasión racional sobre el juicio dogmático. ¿Serás parte de esta revolución o continuarás permitiendo que otros determinen qué debes pensar sobre la realidad?